con el tercer tipo de fuerzas, la tensión. Consideremos una masa sujeta mediante un hilo a una pared, en este caso a través de una polea. La masa está sometida a la acción de la gravedad, por tanto experimentará un peso, esa fuerza vertical dirigida hacia abajo. Si tan solo existiese esta fuerza, el objeto adquiriría una aceleración. Como eso no es así, está inmóvil, implica que existe una fuerza vertical y hacia arriba. Esta fuerza debe ser exactamente igual al peso para que en el equilibrio la suma de fuerzas sea igual a cero. Las tensiones se aplican a cuerdas inextensibles. Esto es una aproximación física, lo de cuerdas inextensibles, que se utilizan para evitar que entren en juego otro tipo de fuerzas. Y en general se aplican por pares, es decir, si tenemos una tensión aplicada a un extremo de una cuerda, aparecerá también otra tensión del mismo módulo aplicada en el extremo contrario de la cuerda y también en sentido contrario. Veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar las tensiones. Tenemos estas dos figuras unidas por una cuerda inextensible y del sistema tira una fuerza F. Lo primero que debemos hacer para resolver este problema es plantear las fuerzas que intervienen en el sistema. Por supuesto, cada masa tiene su peso y aparecen también las normales opuestas a los pesos. Al producirse un desplazamiento, aparece una fuerza de rozamiento, recordemos mu por la normal, y en la cuerda que une ambas masas tendremos estas dos tensiones, una en cada sentido del mismo módulo. Vayamos calculando algunas de estas fuerzas. Para empezar, el peso. Si consideramos la gravedad de 10 metros por segundo, el primer peso será 100 newtons, el segundo 120, y por tanto los valores de las normales serán también de 100 y 120 newtons respectivamente. Esto me va a permitir calcular la fuerza de rozamiento en ambos casos, en ambas masas, como 20 y 24 newtons. Una vez conocidas las fuerzas, convendría plantear la segunda ley de Newton. En este sistema entran en juego numerosas fuerzas. La fuerza propiamente dicha que tira del sistema, las dos normales, los dos pesos, las fuerzas de rozamiento y las tensiones, que no las hemos puesto en esta ecuación debido a que su suma se anula, se hace cero. La suma de todas estas fuerzas, como hemos dicho, será igual a la masa de todo el sistema por la aceleración. Este conjunto de fuerzas puede ser difícil de manejar, por lo que será conveniente hacer una descomposición en las direcciones más convenientes para resolver el problema, que suelen ser paralelas y perpendiculares al plano de deslizamiento. Si nos fijamos en la geometría, vamos a ver que en la dirección perpendicular al desplazamiento, perpendicular al plano, las fuerzas se van a anular. Tenemos pesos y normales, que son iguales en módulo, pero en sentidos opuestos, por lo que suma de P sub 1 más N1 será 0, P sub 2 más N2 será 0. De esta forma, tan solo me quedan las fuerzas horizontales en el eje X. Bien, como en temas anteriores, vamos a definir un criterio de signos. En este caso voy a llamar positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Con este criterio de signos tendremos que las fuerzas que van hacia la derecha, es decir, la fuerza que tira del sistema, menos las fuerzas que van hacia la izquierda, ambas fuerzas de rozamiento son igual a masa por aceleración. De nuevo significar que las tensiones no se han introducido en esta ecuación, ya que al haber dos exactamente iguales en direcciones opuestas, se van a anular. Esta ecuación me permite calcular la aceleración de todo el sistema, ya que se está aplicando a todo el sistema, se están considerando todas las fuerzas involucradas.
Si despejamos, podremos hallar que la aceleración de este sistema será 0,5 metros segundo cuadrado. Ahora ya estamos en condiciones de calcular el valor de la tensión de la cuerda. Para ello, quedémonos con los datos de las fuerzas y de la aceleración y pensemos en una parte tan solo del sistema. Esto se podrá aplicar bien a la masa de la derecha, bien a la masa de la izquierda. En este caso vamos a aplicarlo a la masa de la derecha. Y lo que vamos a hacer es de nuevo aplicar una segunda ley de Newton, pero esta vez exclusivamente a esta masa de la derecha. Al igual que en el caso anterior, las fuerzas del eje vertical se anularán y me quedaré solo con las horizontales. Si consideramos el mismo criterio de signos, tenemos de nuevo que las fuerzas hacia la derecha, es decir, la fuerza que tira el sistema, menos la fuerza de rozamiento y la tensión en este cuerpo, va a ser igual a la masa. Cuidado, en este caso solo estamos considerando esta masa 2, no todo el sistema, a la masa por la aceleración. Lo tenemos prácticamente hecho. En esta ecuación, la única incógnita que nos queda es la tensión. Si la despejamos, sustituimos por sus valores, podremos calcular la tensión como 25 newtons. Esto lo podríamos haber aplicado exactamente igual a la otra masa. En este caso tendríamos, si lo hubiéramos aplicado a la otra masa, que la tensión menos fuerza de rozamiento 1 sería igual a masa 1 por aceleración y llegaríamos exactamente al mismo resultado. Por último, un caso típico de las tensiones son los péndulos, es decir, masas colgadas de cuerdas inextensibles y oscilando bajo la acción de la gravedad. Para calcular las tensiones en este tipo de problemas, lo más conveniente será siempre descomponer el peso. Esta descomposición se hará en una dirección paralela a la cuerda, es la que denominaremos P sub I, y una dirección perpendicular a la cuerda, que denominaremos P sub X. Si nos fijamos en la geometría del problema, vemos que la tensión debe ser igual a P sub I, ya que en esa componente no existe ningún movimiento. El movimiento es perpendicular a la cuerda, es decir, la dirección de P sub X.